para aquellos compañeros que no han podido ingresar a la plataforma. Vamos a poner stop el celular. ¿Ya? Bueno, cinemática justamente es el estudio del movimiento. Entonces, nosotros desde el punto de vista de bioquímica y de farmacia, estudiamos justamente con la finalidad de todas las reacciones químicas tienen una cinética, es decir, un movimiento, ¿ya? Ahora, ¿de qué tipo? Eso hay que verlo también, ¿no? Si es de forma circular, rectilínea, exponencial. Como les explicaba anteriormente, por ejemplo, el crecimiento microbiológico, ustedes saben que es exponencial, ¿no? En cuestión de segundos, tiene un crecimiento muy elevado. Posteriormente, también tenemos el movimiento rectilíneo acelerado, en el cual lo podríamos ver como un punto en el cual la aceleración existe y también viene con el valor de la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo elevado al cuadrado, ¿ya? Eso se van a acostumbrar a usar. Entonces, entre los conceptos básicos tenemos, ¿no? El movimiento, que es la capacidad de cambiar de posición o estar en reposo dependiendo del sistema de referencia elegido. El movimiento lo podemos unir con la magnitud de longitud, ¿no? Y también tenemos una derivada que vendría a ser de la velocidad sobre el tiempo, es decir, recorre una cierta longitud, ¿no? O distancia en cierto tiempo. Ahora, el movimiento uniforme es cuando usted camina a velocidad constante, ¿no? Recorre el mismo espacio en intervalos de iguales. Mientras que el movimiento variado recorre espacios diferentes a intervalos de tiempos iguales. Por otro lado, estos son los componentes del movimiento, ¿ya? Desplazamiento, cantidad de movimiento recorrido desde la posición inicial a la posición final, ¿no? Esto también otra aplicación, cuando usted ingresa al GPS, entonces pone su lugar de referencia y también desplaza hacia dónde quiere ir, ¿no? Eso se usa en la aplicación del Uber, por ejemplo, ¿no? Que son netamente vectores y lo que es cinemática también. Ahora, el espacio recorrido es la distancia recorrida por un móvil sobre la trayectoria, ¿no? Entonces, el auto va a ir una cierta espacio recorrido, ¿no? Es decir, el kilometraje, ¿no? En el auto, cuando usted inicia y termina, entonces dice, ¿no? Que andó 5 kilómetros o mayor. Ahora, la trayectoria, línea imaginaria que describe un móvil al desplazarse o camino que sigue dicho móvil. La trayectoria es decir, las direcciones tanto de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Pero la trayectoria, si ustedes ven, es este vector, ¿no? Y la línea recta hasta dónde termina. Porque eso sería lo ideal, ¿no? Pero ustedes saben, ¿no? Las calles son cuadradas y algunas son redondas, entonces hay que dar mayor vuelta. La posición, lugar donde se encuentra un móvil respecto al origen en el sistema de referencia que se marque, ¿ya? La posición inicial, ¿no? Velocidad inicial. Aquí ven el vector, ¿no? Tenemos en X y tenemos en Y. Las coordenadas en el plano cartesiano no se deben olvidar. Y cuando termina, ya en el eje X ha recorrido 10 y en el eje Y ha recorrido 5. Podríamos decir, ¿no? 5 kilómetros. Generalmente la distancia está medida en kilometraje. ¿Ya?
Esos son los puntos iniciales de la cinemática. ¿Ya? Entonces aquí está la primera ecuación que ustedes han anotado en su formulario, que es, ¿no? Es la variación del espacio, es decir, una cierta distancia, ¿no? Que está medido en metros, ese es el sistema internacional, sobre la variación de tiempo, y eso está en segundos. De acá podemos desprender dos conceptos, que es la velocidad media y la velocidad instantánea. Ahora, la velocidad media, evidentemente, será, ¿no? La velocidad final menos la velocidad inicial. De igual manera, el tiempo final a la que llega con esa velocidad final, menos el tiempo inicial. El tiempo inicial evidentemente va a ser cero, ¿no? ¿Ya? Ahora, la velocidad instantánea va a ser a la velocidad que yo puedo decir cuál es la velocidad instantánea a los 10 segundos. Entonces es la velocidad justamente en ese momento de los 10 segundos, ¿no? Para eso tendríamos que conocer evidentemente la distancia que ha recorrido hasta ese momento. ¿Ya? Entonces, recapitulando, los componentes de la velocidad son los mismos que hemos visto en el vector, ¿no? Teníamos un punto de aplicación, es decir, un punto de inicio y un punto final. Ese punto de inicio y final es el módulo, ¿ya? O también visto de otro, el tamaño, y así también la dirección que viene por el sentido, ¿ya? Entonces, dirección es la tangente a la trayectoria y coincide con ella en el movimiento rectilíneo. También tenemos el sentido, ¿no? De izquierda, ¿cómo es? De izquierda a derecha, de izquierda a izquierda, entonces dependiendo, puede ser también el sentido hacia arriba, como que va hacia el norte y hacia el sur, ¿no? El módulo es el valor numérico de la velocidad que indica mediante la longitud del vector. Es decir, aquí en este gráfico podemos ver que generalmente usted en la fórmula B sub 0, ¿no? ¿Han visto? Generalmente, si dice que parte del reposo, entonces la velocidad inicial toda la vida va a ser cero, ¿ya? A no ser que el ejemplo te dice, ¿no? Con una velocidad inicial de 5 metros sobre segundo, entonces significa que ya está por este punto, ¿no? Que ya había iniciado anteriormente, ¿ya? Inicia de cero, empieza a acelerar hasta cierto punto, generalmente en nuestros caminos, ¿no? Entre 20 a 30, la velocidad es constante y cuando desacelera, entonces cae nuevamente la velocidad. Y ese es generalmente el comportamiento que todo conductor, ¿no? Ofrece en las tendencias. Y de igual manera en las reacciones químicas puede ser que algunas reacciones sean, ¿no? Inicien hasta que gaste todos los sustratos, tiene un comportamiento constante y finalmente cae. O puede llegar hasta el punto B directamente, ¿no? Ahora vamos a hacer el primer ejercicio, que es necesario que ustedes estén con su calculadora ahí en casa. ¿No? Un móvil se desplaza 30 metros, ¿ve? Ya tenemos la distancia, ¿no? En un tiempo de 20 segundos. ¿Cuál es la velocidad del móvil? Es decir, del auto, ¿no? Entonces, no se olviden, primero, ¿qué quiere decir? Que ha iniciado de cero, ¿verdad? Una distancia inicial, cero, ¿ya? Este signo que ustedes ven como un triángulo, por si acaso, es el desplazamiento, ¿ya? En otras palabras, B es distancia final menos la distancia inicial.
Como ya les dije, la distancia inicial y el tiempo inicial van a ser 0, ¿ya? Entonces 30 lo dividen entre 20 y aquí la velocidad es 1.5 metros sobre segundo, ¿no? La distancia está en metros, el tiempo en segundos. Ahora, si yo les doy un ejercicio en el cual usted tiene en kilómetros y en minuto, entonces tendrá que transformar toda la vida en el sistema internacional, que es metros sobre segundo. Ya, ese es el primer ejercicio. Cuando ya retornemos a clase, vamos a ver la velocidad de cada uno de nosotros, pero por lo pronto entramos al concepto de aceleración. Cuando ustedes ven las maratones, ¿verdad? Inician y empieza a acelerar, ¿no? No es que su velocidad es constante. Empieza desde 0, ¿no? 1, 2, 3, 4 y ya crece, ¿no? Hasta donde puede. Entonces, la aceleración es el grado de rapidez o lentitud con la que varía la velocidad de un cuerpo en un tiempo determinado. Esta es la fórmula de la aceleración, que es la velocidad 2 menos la velocidad 1. Es decir, aquí podríamos decir velocidad 2 menos la velocidad 1. Así también el tiempo, que es T2 menos T1. ¿Ya? Y también dice acá, ¿no? Tiene los mismos componentes que la velocidad. Tiene dirección, tiene módulo y sentido. Entonces vamos a otro ejercicio que dice, un camión de bomberos aumenta su velocidad de 0, ¿ve? Aquí está, velocidad, esta es velocidad 2 o velocidad 1. A ver, escriban por ahí en el chat, acá tenemos en el chat. Ya. Creo que hay alguien, Abigail. Abigail, ¿ya puede usted escuchar o no? Bueno, y los otros, por favor, no se olviden poner su micrófono en silencio, por favor. ¿Ya? Me imagino que Abigail ya ha debido solucionar su problema ¿no? Continuemos con el ejercicio. Dice, ¿no? Un camión de bomberos aumenta su velocidad de 0 a 21 metros sobre segundos en 3.5 segundos. Calcular su aceleración. Entonces usamos la ecuación que es velocidad final menos la velocidad inicial, ¿no? O velocidad 2 menos la velocidad 1. Velocidad final es 21 metros sobre segundo. La inicial es 0. ¿Ya? De igual manera dice en 3.5 segundos. La temperatura final es 3.5 y la inicial es 0. Entonces dividimos 21 entre 3.5 y finalmente la aceleración, no se olviden que es metros sobre segundo elevado al cuadrado. Ahora, otro ejercicio. Dice, un automóvil reduce, escuchen acá, ¿no? Reduce su velocidad de 21 metros segundos al cuadrado, que será la final, a 7 metros sobre el segundo, en 3.5. ¿Cuál es su aceleración? En este caso, 7 menos 21. ¿Ya? Entonces, la aceleración en este caso es negativo. ¿Y qué quiere decir? Que de una velocidad de 21 está rebajando. ¿Ya? A eso significa el signo negativo. Está desacelerando básicamente, ¿no? Está disminuyendo desde el punto de referencia.
Ahora, los tipos de movimientos, tenemos el rectilíneo. En este caso, nosotros solamente vamos a estudiar el movimiento rectilíneo uniforme y el acelerado, con lo que vendría a ser la caída libre, y no así lo que es el movimiento circular, debido a que lo vamos a aplicar más para bioquímica y farmacia, ¿no? Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme, ¿cuál es su principal característica? Que la velocidad es constante, ¿ya? La aceleración, en otras palabras, es igual a cero, ¿ya? Así también tenemos una trayectoria o sentido rectilíneo, que es recto básicamente, que puede ir tanto de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, ¿no? Eso hay que ver la posición, ¿no? El cambio de posición, nada más. Entonces, la primera ecuación que tenemos, ahora ustedes tienen que fijarse también en sus formularios que han hecho, porque dependiendo la fuente que uno tenga, entonces tiene diferente connotación. Como aquí dice, la S está representado por la posición final. Pero ¿qué es la posición final? Es la distancia final, ¿no? Entonces, el de usted puede ser que esté con la letra D, ¿ya? La distancia final, pero, ¿no? Ahora, todo lo que está con sub cero es la inicial, como la velocidad inicial, la aceleración inicial, todo con sub cero siempre va a ser algo inicial, más, ¿no? La velocidad por el tiempo. Entonces, de esta ecuación podemos obtener la velocidad, podemos tener el tiempo, podemos tener la posición inicial y la posición final. Obviamente hay que despejar, porque aquí lo único que está despejado es la posición final, ¿ya? Ahora, de esta gráfica, ¿no? Se puede obtener el valor de la pendiente de la recta, en el caso que el movimiento rectilíneo uniforme es igual al valor de la velocidad, ya que es constante. Es decir, que a pasar del tiempo, nosotros podemos tener la posición a través del tiempo. Si nos dice, por ejemplo, a los 2 segundos, entonces voy hasta la recta y luego me dirijo hasta la distancia, entonces es 1 metro cada 2 segundos, ¿no? Es con esta fórmula también, ¿no? S2 menos S1, S2, ¿no? O sea, el S va a ser la posición. S2, que podría ser 1, y S1 puede ser 0,5, ¿no? O también puede ser el 0, 1 menos 0, 1, ¿no? Directamente. Y el T2 va a ser, acá tenemos T2, 2 menos 0 podría ser, ¿no? El T1, ¿no? Entonces hacen esa relación y ese va a ser el valor de la pendiente, que vendría a ser la velocidad, porque ustedes se fijan, la unidad es metros sobre segundo. Ahora, aquí en esta gráfica relaciona, ¿no?, la posición respecto del tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme, también se puede tener con la velocidad y la aceleración. En otras palabras, dice que el tiempo, aquí ustedes ven en la parte inferior, y la velocidad de igual manera es constante. Otro ejercicio que podemos ver es: un ciclista circula a 4 metros sobre segundo. Se encuentra en un instante determinado a 250 metros de un pueblo del que se está alejando. ¿A qué distancia del pueblo se encontrará al cabo de medio minuto? ¿No? Medio minuto, ¿cuánto llegaría a ser? 30 segundos, ¿verdad? Entonces debemos usar la ecuación, la segunda ecuación que estamos presentando, que es la distancia o posición final, ¿no? La distancia inicial más la velocidad por el tiempo. ¿Qué datos tenemos? Velocidad nos dice, ¿no? 4 metros sobre segundo. Entonces reemplazamos acá el 4
El tiempo, medio minuto, 30 segundos, reemplazamos acá. Y nos dice la posición inicial es 250, ¿no? Reemplazamos. Finalmente, este ciclista en medio minuto ha recorrido 370 metros. Eso es lo que nos quiere decir. ¿Ve? Es fácil este uso de esta ecuación. Bueno, vamos a continuar. Acá se presentan los casos, cómo puede suceder, y en la vida diaria ustedes ven, ¿no? Algunas calles van en solo un sentido, algunas calles y generalmente las avenidas van, ¿no? En dos sentidos, ¿no? Las vías. Entonces, ahora aquí, en este caso, por ejemplo, vemos a tiempos diferentes, ¿no? Los vehículos, uno inicia, ¿no? En la mañana, otro en la tarde, pero finalmente se puede estudiar el tiempo, la velocidad o la distancia. Y este caso, cuando dos autos recorren o empiezan a diferentes tiempos nada más. Son casos que se pueden dar. Veamos este ejemplo, y este ejemplo es de examen por si acaso. Dice, dos vehículos A y B parten uno al encuentro del otro desde dos localidades separadas. Vean, aquí hay una distancia, ¿no? Inicial, 700 metros. El vehículo A se mueve a 20 metros segundos, mientras que el vehículo B lo hace a 15 metros sobre segundo. Cada uno tiene diferente velocidad. Ahora, la pregunta es, ¿qué tiempo ha transcurrido cuando se encuentran? ¿No? Aquí vemos que está el vehículo A y queremos saber este tiempo en el cual los dos van a, en otras palabras, van a chocar o se van a igualar, ¿no? Le va a pasar al otro. Y ahí la pregunta B dice, ¿en qué punto se encuentran? El punto significa la distancia, ¿ya? Pero no nos dice la distancia si es respecto del A o respecto del B, pero lo vamos a relacionar. Entonces, planteamos la primera ecuación para el auto A, ¿ya? Distancia final, ¿no? Distancia final, y ojo, ¿no? La distancia final lo relaciona con X, aquí ven, ¿no? Que va a ser igual a la velocidad de A por el tiempo, ¿no? La velocidad de A nos dice que es 20 y el tiempo. El tiempo es una incógnita, no sabemos, porque dice qué tiempo ha transcurrido cuando se encuentran, entonces directamente lo dejamos en T. Aquí tenemos una ecuación con dos incógnitas, X y T, pero para eso vamos a usar al vehículo B, porque B también lo que conocemos que es 700 metros que los distancian, entonces cuando se encuentren va a ser 700 menos X, su distancia final, ¿ya? Pero X es una incógnita.